Y tercera parte, y después lo grabás en Word. Cuando ya lo hayas grabado en Word, venís y ahí dice guardar como. Guardar como en Word, y entonces ahí le pones que lo grabe en PDF. Entonces, pero tú antes de grabarlo como PDF, tienes que ver que la calidad de la imagen, o sea, tú procura que cuando tomes las fotografías esté en un lugar que esté iluminado, etcétera, ¿no? Hacer todo lo posible para que salga con la mejor resolución. Dime Dariana o Amani, no sé quién. Ah, sí, es que lo que pasa es de que yo les tomé las fotos y cuando las tomo se ve bien, pero a la hora de pegarlo en el Word se hace chiquito. Entonces cuando yo lo intento agrandar se pone borroso y no se ve. ¿Y con qué le estás tomando las fotos? Con el teléfono. Porque son del cuaderno, entonces yo les tomo las fotos, me las mando por correo, las pongo ahí, pero se ven mal. Ok, entonces te voy a dar una sugerencia. Hay una aplicación que se llama PhotoScan. Yo tengo una, pero se llama CamScanner. Es que esas vuelven las fotos PDF. Eso es lo que yo hacía, pero solo da para subir una. Por eso está diciendo que... Ajá, porque en esa aplicación solo te deja tomar 2 fotos y como son, a veces tenemos varias y después solo deja subir un archivo. A mí me deja subir más. A mí en el PhotoScan, El aula. puedo subir yo imágenes y las pego todas en un documento de Word. Y como te lo graba como JPG, como imagen. Es que en esa aplicación las imágenes JPG nos las hace PDF. Entonces yo lo que le decía era si nos podía dejar subir más cosas. Más archivos, sí. Ya. No, sí, yo te entendí. El asunto es que, ¿cómo te diré? No sería prudente, digamos, que me subieran un archivo por cada foto. Porque imagínate que fueran 10 fotos. Tendrías que subir 10 archivos. Y a la hora de la calificada sería calificar 10 archivos diferentes. En cambio, si todo está en uno solo, es mucho más sencillo, solo me voy moviendo hacia abajo. Bueno, hagamos lo posible y si no, yo te voy a enviar alguna sugerencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar, chicas, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hacer cálculo mental, vamos a hacer cálculo mental para empezar, para que estemos bien atentos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿va? Con las manos vamos a golpear suavemente la mesa, aplaudir y chasquear los dedos. La mesa, aplaudir y chasquear. La mesa, aplaudir y chasquear. Va. Entonces, yo le voy a preguntar a alguna de ustedes para que me comente algo del fin de semana o de otra cosa, sin dejar de hacer lo que estamos haciendo con las manos. ¿Sí? O sea, tenemos que seguir haciéndolo. Ahí saben, va muy bien. A ver, dime, Tefi, ¿qué era lo que ibas a hacer? Pues que no ibas a estar en la clase. Fui al dentista para ver qué pasaba y me van a quitar 8 muelas. Ah, bueno. Muy bien. A ver, dime, Jimena Paz, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui con mi familia al lago. Dejar de aplaudir. Ahí estás. ¿Fuiste con tu familia? Al lago. Al campo. Buenísimo. Ok. Dime, Cristel Alvarado, ¿estás ahí? Cristel. Ay, perdón, sigan ustedes, sigan. A ver. Está congelada. Sí, está congelada. Martita Reyes, contame. ¿Qué almorzaste ayer? ¿Caldo? ¿Caldo de res? Sí. Ay, qué rico. Yo le pongo limón. A mí me gusta. Bueno, ok. La idea es, alto. La idea es de que ustedes se concentren, que se acostumbraran al movimiento y estar pensando otras cosas simultáneamente. Ese era el objetivo. Bueno, entonces, necesito que en este periodo nos pongamos las pilas. Les voy a compartir algo. Vamos a poner aquí como título geometría, por favor, en el cuaderno. Y vamos a ver los conceptos básicos. Conceptos básicos.
Geometría, conceptos básicos. Geometría, conceptos básicos, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O ustedes van anotando lo que yo les diga, voy a tratar de hacer una pausa, o me ponen atención. Si quieren, vamos a hacer ambas. Cuando yo esté explicando, les voy a pedir de que no copien y después les doy tiempo. Y si les voy a dictar algo, pues de una vez les voy diciendo que copien, ¿no? Que copien la definición. Dime, Tefi. Perdón, después de lo que dije yo, me sacó Zoom porque se fue el wifi de mi casa, entonces no sé si dijo algo. Solo poner como título geometría, conceptos básicos. Solo eso. Ah, ok, gracias. Entonces, miren, pues, fíjense que la geometría es tan amplia y tan extensa que una persona puede pasar estudiando geometría toda su vida. Toda su vida. Puede pasar estudiando geometría todos los días de su vida sin parar, sin descanso. Es algo enorme, es algo muy grande la geometría. Pero hay conceptos que son básicos y que tenemos que comprender, ¿sí? Entonces yo lo que quiero que entendamos, vamos a poner 4 conceptos básicos acá. Los 4 conceptos son punto, recta, segmento y rayo. Esos son los cuatro conceptos básicos que vamos a aprender el día de hoy. Pero tenemos que estar abiertos porque a veces, abiertos mentalmente en el sentido de que es posible que tenemos que hacer un esfuerzo mental para entenderlo. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero. Pongan ahí punto. Pues. Vamos a ver qué es un punto. Pongan ahí. Un punto es algo que ocupa un lugar en el espacio. Es algo que ocupa un lugar en el espacio. Ocupa un lugar en el espacio. Pero no tiene medidas. Pero no tiene medidas. No tiene medidas. Ni largo, ni alto, ni ancho. Ni largo, ni alto, ni ancho. Ni largo, ni alto, ni ancho. Vale, entonces ahora, por favor, quiero que me vean acá. Vean el pizarrón. Esto que yo acabo de hacer ahorita, esta es la forma en la que se escribe un punto cuando uno está explicando algo en matemáticas. Pero eso es a nivel de cuando uno está dando una clase. Pero yo les pregunto, esta marquita que yo hice aquí abajo de la letra A, ¿es un punto? Según la definición que yo les dicté hace un momento. Sí. Sí. Repasen la definición, pues. Repasémosla ahorita. Dice que un punto es algo que ocupa un lugar en el espacio y no tiene medidas, ni largo, ni ancho, ni alto. Esa marquita que yo hice aquí abajo de la A, ¿será que tiene medidas? No. 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 Sí tiene. Sí tiene. Y Tiene 1.2 centímetros, el mío, el que yo acabo de hacer. Entonces, aquí es donde viene un poquito que quiero que se concentren. Miren, cualquier punto que yo trato de dibujar, ya sea en el papel o en el pizarrón, en el momento que yo lo dibujo, deja de ser un punto. Porque resulta que la marca que yo hago en el papel o aquí en el pizarrón tiene medidas. A ver, hagan un punto ustedes en el cuaderno. Ese puntito que ustedes acaban de hacer tiene medidas. Mide
Sí. ¿Sí? Sí. Si ustedes lo miden con una regla, puede que tenga 1 milímetro, o 2 milímetros, o medio milímetro. Imagínense que lo hacemos con la punta de un alfiler. Si hacemos con la puntita de un alfiler, incluso ese pequeño puntito que se hizo con la punta del alfiler, tiene medidas. Es chiquitito, pero tiene medidas. Entonces, filosóficamente, no olviden de que la matemática surgió de la filosofía. Todo lo que es de matemática viene de la filosofía. Entonces, un punto, hablando lo que es, sí existe, pero yo no lo puedo dibujar. O sea, es algo que sí existe, pero yo no lo puedo dibujar, porque en el momento que yo lo dibujo, deja de ser punto, porque ya tiene medidas. ¿Sí? O sea, el punto es un concepto abstracto, es algo que nosotros tenemos únicamente en nuestra mente. Pero la pregunta es, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué los maestros de matemáticas sí lo dibujan en el pizarrón? Lo dibujamos solamente como para que entendamos, para que veamos cómo se hace algún ejercicio, etc. Pero en el fondo, tanto los alumnos como el maestro saben de que ese no es un punto, porque ya tiene medidas, ya mide, ya tiene un largo. ¿Sí? Lo hacemos solo a manera didáctica, pero en el fondo en el fondo ya no es ese. ¿Qué va a ser un punto? Ahora, si ya les dije que medía más de 1 centímetro. Entonces ya no es punto. ¿Sí? Porque los puntos no tienen medidas, no se pueden dibujar en ningún lado. Es como que yo les diga, a ver, si yo les digo silla, ya se la imaginaron. Sí, imagínense una silla, va. Unos se la imaginaron plástica, otros se la imaginaron de madera, otros de metal, otros así acolchonadita, de aquellas que se usan en las oficinas, ¿verdad? Que tiene rueditas abajo. Va. Eso que yo le di, cuando yo le dije silla, lo que usted se imaginó, ese es el concepto que usted tiene de una silla. Ahora, aparte es el concepto y aparte es la definición de silla. Si yo les pregunto, si yo les digo la definición de silla, ¿qué es una silla? Va. Esa es la definición. La silla es un mueble creado ¿para qué? Para sentarse. Para sentarse. Para sentarse o para subirse en ella si queremos alcanzar algo que está alto, ¿verdad? No me puedo parar en ella. Sí. O sea, puede servir para pararse también, Esa es pero esa es la objetivo- definición. o sea, Eso que estamos diciendo es la definición de silla. Es un mueble que sirve para sentarse o para alcanzar algo que está muy alto. Esa es la definición. El concepto es la imagen que ustedes tienen en la mente. ¿Sí? O sea que los conceptos, ¿en dónde están? En la mente. Exactamente, muy bien, Elena. En la mente. Las definiciones están en la memoria o están en el papel, pero el concepto está en la mente. O sea que si yo les menciono, ¿qué es un chirisfuccio? A ver, ¿cómo se imaginan el chirisfuccio? No sé. Comida. Comida. Imagínense. Comida. ¿Por qué? ¿Por qué cada quien se lo está imaginando distinto? Porque no tenemos el concepto de chirisfuccio. ¿Sí? O sea, si hay algo que no tiene concepto, entonces nosotros no es porque el cerebro no lo ha procesado. O sea, no sabemos qué es un chirisfuccio. ¿Sí? Entonces, no hay imagen. ¿Cómo? Unos se imaginan comida, otros se imaginaron un llavero, en fin, ¿va? Cada quien se imaginó el chirisfuccio de una forma distinta, porque no hay un concepto definido en la mente de alguien. Ese es igual con el punto. La definición dice de que el punto ocupa un lugar en el espacio, pero que no tiene medidas, ni largo, ni ancho, ni alto. O sea que esto que yo dibujé acá, vamos a decir, para fines de la clase de matemática, vamos a pensar, entre comillas, que este es un punto, pero ustedes saben de que es mentira. Solo para que lo entendamos.
Este es un punto. ¿Y cómo se identifica? Con letras mayúsculas. O sea que yo puedo poner el punto A, el punto C, el punto L, el punto M. Una letra mayúscula. Así es como se identifican los puntos. Va. Vamos con el otro. Vamos con una recta. Una recta es una sucesión de puntos colineales. Colineales, ¿o qué va? Si quiere poner una sucesión de puntos que se extienden en la misma dirección. Póngale ahí. Que se extienden en la misma dirección de forma infinita. Una línea con punto que se extiende. No, es una serie de puntos. Ajá, ok. Una serie de puntos que se extienden en ambos sentidos de forma infinita. Que se extienden en ambos sentidos de forma Yo le escuché que se extienden en la misma que... sí, que se extienden en la misma dirección. O se extienden de forma infinita en la misma dirección. De forma infinita, fíjense. De ambos sentidos. En ambos sentidos, o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha. Veamos acá con el dibujo, lo van a entender mejor. Vamos a ver. Vamos a suponer que aquí está el punto A, que es mentira, ya saben que ese no es un punto, pero digamos que sí. Y aquí está el punto B. Entonces, yo puedo decirle que esto que yo acabo de hacer es la recta. Esta es la recta que pasa por A y B, pero si se dan cuenta, mis niñas, ahorita te doy la palabra, Mariana. Si se dan cuenta, tiene flechas. ¿Ya vieron que tiene flechas? Tiene flecha para acá y flecha para allá. Eso significa que es infinita. Significa que pasa, esta línea recta pasa por estos dos puntos, A y B, pero sigue hacia allá infinito. Y nunca para, no tiene fin. Y hacia allá también infinito. O sea, se extiende para siempre. No tiene fin. Esa es una línea recta. Pasa por dos puntos, pero se extiende al infinito y más allá, ¿verdad? Tipo Buzz Lightyear. Dime, Adrián. Estos no son como las estrellas y las constelaciones, ¿no? Pues no, fíjate, porque las estrellas sí se pueden contar. ¿En serio? Esa es otra cosa. A nosotros nos enseñaron cuando éramos chiquitos que los conjuntos infinitos, ¿se acuerdan? Sí. Y que las estrellas eran uno de ellos. Un conjunto infinito, las estrellas del cielo, dice, ¿verdad? Pero no, lamento decepcionar su preprimaria, pero es que en realidad las estrellas sí se pueden contar, porque en la actualidad sí sabemos incluso el tamaño del universo. Y sí sabemos la velocidad con la que se está expandiendo. Fíjense, entonces me engañaron. No. Se me arruinó la infancia. No, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que como poco a poco va uno cayendo en la verdad, cuando uno es muy pequeño, no la logra entender al 100%. Te voy a dar un ejemplo. Aparte, les dicen porque estamos aprendiendo como a contar con los dedos. Entonces tú no puedes contar con los dedos las estrellas. Eso creo que es básicamente. Que te dicen o la arena del mar, los grandes. ¿Cuándo puedes contar todos los granitos? ¿verdad? No, pero sí, la arena del mar no es un conjunto infinito, es finito, sí se puede contar. Nosotros no podemos contarlo porque pero nadie se va a poner a contarlo. Nadie se va a poner a contarlo, ¿va? Pero sí se puede. Sí se puede. A ver, otro detalle curioso. Dime, Karina Mendoza. Sí, dime. Elena, perdón, ahorita me cambio el nombre. Solo una cosa, me sacó de la reunión. ¿Será que me podría volver a dictar la recta? Es una serie de puntos que están en la misma dirección de forma infinita. Gracias. Serie de puntos en la misma dirección de forma infinita. Miren, pues cuando estábamos en la primaria y nos dieron la definición de conjunto, ¿se acuerdan? Que nos dijeron que un conjunto era una lista o colección de elementos. ¿Se acuerdan? Un conjunto es una lista o colección de elementos. Eso fue lo que nos dijeron que era un conjunto. Va, ahora yo les pregunto, si un conjunto es una lista o colección de elementos, entonces ¿por qué existe el conjunto vacío?
No debería existir, porque me acaban de decir que un conjunto es una lista de elementos y el conjunto vacío no tiene elementos. ¿Ya se dieron cuenta? El vacío es un otro elemento. tipo de conjunto. ¿Ya se dieron cuenta que nos mintieron también un poquito? Me siento estafada. No, lo que pasa es que si, los niños chiquitos no entenderían eso, ¿sí? Es más, un conjunto es un objeto matemático que no tiene definición. Un conjunto no se puede definir, porque si yo digo que tiene, si es que es una serie de elementos, cualquiera me levanta la mano y me dice, profe, entonces, ¿por qué existe el conjunto vacío? El conjunto vacío contradice la definición que me acaban de dar. Nos hubieran dicho que estábamos mal. No, digamos que es poco a poco. Eso se llama, llegas tú a una parte de la mate que es un axioma. Un axioma es una verdad que no tiene que ser comprobada, sino que es algo que es porque sí. No hay necesidad de comprobarla. Eso es un axioma. Ya vamos a ver una parte en este año de lo que es la diferencia entre un axioma, una definición, un teorema, un postulado, una tesis, ¿sí? Y todas esas palabras que ya hemos oído, pero que tal vez no sabemos qué es cada una de ellas. ¿Me ibas a decir algo, Isabel? ¿O alguien? ¿Quién me iba a hablar? No, tenía levantada la mano para decir algo, pero mientras estaba esperando a que me dieran la palabra se me olvidó. No puede ser. Ahí va, está bien. Bueno, ¿alguien más? Yo solo le quería comentar que Ali Hidalgo dice que se le fue la luz, entonces se desconectó. Vaya, gracias. En cuanto pueda que vuelva otra vez a conectarse. Va, entonces miren, ¿cómo pongo yo una recta? Ya así, ¿cómo me puedo referir yo a una recta? Vean acá. Tengo que poner 2 puntos por donde ella pase. O sea que yo puedo poner que la recta pasa por los 2 puntos A y B, pero encima de ella le voy a dibujar flechitas en ambas direcciones. Observen. O sea que yo aquí estoy diciendo que esta es la recta que pasa por los puntos A y B, pero que se extiende en ambas direcciones. Por eso aparece la flechita. Yo puedo dibujar otra acá. O sea, yo puedo decir que aquí, por ejemplo, tengo otros 2 puntos. Supongamos de que este es el C y este es el D. Entonces, yo fácilmente puedo hacer aquí. Entonces, puedo decir perfecto que esta es otra recta que pasa por C y D. Entonces, lo importante es que entendamos de que para identificar a una recta hay que poner los 2 puntos por donde pasa y ponerle encima las 2 flechitas. Las 2 flechitas en ambos lados. Marisabel. ¿Y cómo voy a saber, o sea, medirla? ¿Cómo voy a saber yo la medida? Una recta no se puede medir, porque las rectas son infinitas. No tienen un tope. ¿Sí? No se puede medir. Lo que sí se puede medir es un segmento. Entonces, ahora pongan segmento, por favor. Ahora abajo pongan segmento. Entonces, ¿qué es un segmento? Un segmento es una parte de una recta. Un segmento es una parte de una recta. O sea, es un pedacito de ella. Ese sí se puede medir. Ese sí se puede medir. ¿Sí? Por ejemplo, vean acá. Vamos a suponer que aquí tengo otro punto en aquí, que es el punto M. Miren, aquí vamos a suponer que hay otro aquí, M. Entonces yo puedo decir el segmento que va de D a M. Y vean la línea. A ver, ¿qué notan de diferente cómo yo puse el segmento y cómo coloqué las rectas? ¿Qué es lo que es distinto? Dime. Porque ya no tiene las flechas, solo es una línea. No tiene las flechas. Excelente. Solo va la línea. Sin flechas. Eso quiere decir que ahí sí estamos hablando del pedacito que va de D a M. O de M a B. Es lo mismo. Ustedes pueden poner la M primero y la D de último. No importa el orden. No importa el orden, ¿no? Lo pueden poner DM o MB. Eso quiere decir que estamos hablando solo del pedacito que va de M
la D. Solo eso. O sea, sí tiene principio y sí tiene final. Ese sí se puede medir. Eso es como me decía la compañera. Eso sí se puede medir. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es un segmento. O yo puedo poner el segmento, AB. Note que ya no tiene flechas. Entonces estamos hablando solamente la distancia que hay de A a B. De aquí para acá. ¿Sí? Ya sin contar todo lo que sigue para allá ni lo que sigue para acá, sino que solo ese pedacito. ¿No? Ese es un Entonces segmento. los segmentos sí son finitos. Los segmentos sí son finitos. Perfecto. Muy bien. Un segmento sí se puede medir. O sea que cuando si dibujamos un rectángulo, para dibujar un rectángulo, ¿cuántos segmentos dibujamos? 4. 4. 4. Fíjense, imagínense el rectángulo. Son 4 segmentos. No se dice 4 rectas. Porque si uno dice rectas, se supondría que se sale, ¿va? Se sigue con flechas para ambos lados. En cambio, segmentos son solo pedacitos. ¿Estamos? Vamos con el último que tenemos acá, que es el rayo. A ver, pon ahí, pues, un rayo es una parte de una recta. Es una parte de una recta que tiene principio, pero que no tiene fin. Que tiene principio, pero que no tiene fin. Entonces puedo poner, por ejemplo, el rayo que va de M a C. La clave está en que vean encima. Si tiene doble flecha, si no tiene flechas o solo tiene una flecha. Pueden darse cuenta que aquí aparece solo una flechita. ¿Sí? Solo una flechita. Entonces eso me dice a mí que es un rayo. O sea, empieza en M, pasa por C y sigue. Y sigue para siempre. A ver, ¿un rayo se puede medir? No, porque no tiene fin. No, No tiene fin. No se puede medir. Porque sí se sabe dónde empieza. Porque empieza en M. Eso sí sabemos. Lo que no sabemos es hasta dónde llega, porque sigue para siempre. Sigue ahí, no tiene tope. ¿Sí? Y esto que yo estoy haciendo aquí en el pizarrón es solo a manera de que lo entendamos. Porque ya saben ustedes de que yo los puntos y las líneas, en el momento que yo las dibujo, dejan de ser puntos y dejan de ser líneas. Porque es un concepto filosófico que solo vive en la mente. ¿Sí? Lo hacemos solo para aprender. Pero en el fondo sabemos de que no es cierto. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir aprendiendo la verdad, ¿verdad? Sobre todo que la mate de dónde viene y todo eso. Va, entonces tenemos punto, recta, segmento y rayo. Esos son los 4 conceptos. Va, coloquen ahí, por favor, en su cuaderno, ejercicio. Pongan ahí, ejercicio. ¿En la misma página que estamos haciendo lo que estábamos haciendo antes o en una nueva? Donde si hay espacio, ahí mismo, dale. Ok. Sí, yo solo voy a hacer un pequeño dibujito. Mira, vamos a hacer este. Y para acá. Vamos a hacer por acá. Ok. Hay que dibujarlo. Sí, por favor. Un totito. ¿grande o chiquito? Chiquito, no hay necesidad que sea grande. Con que lo vean ustedes bien. Ahí está. Y le vamos a poner nombre a los puntitos estos. Vamos a decir que aquí es, vamos a decir que es M, este otro es N, este que está aquí, digamos que es P, y este otro que está aquí es Q.
digamos, les digo, va, porque ya saben que no son puntos. O sea, vamos a pensar que son puntos, pero en realidad no son. Va, entonces, en este dibujo que yo acabo este diseño que acabo de poner acá, mis niñas, necesito que ustedes me escriban aquí abajo o a un lado, depende, ¿verdad? Donde quepa, a un lado, si tienen espacio a la par, pongan ahí dos rectas, 2 segmentos y 2 rayos, 2 de cada uno. 2 rectas, 2 segmentos y 2 rayos. Estoy en clases. ¿Qué pasó? Te pidió entrar al blog. Espérame un momentito. Esa es la belleza de tener a mis... ¿oyeron la voz de mi nena? Ella está en primero primaria. Entonces, Le falta. pobrecita. Lo que le empiece. Sí, entonces le pidieron que entrara al blog de notas. Entonces ella no sabe cómo. Pero ahí está mi hijo mayor, entonces me imagino que él le va a ayudar. Sí, literalmente eso es también lo que pasa en mi casa. Cada vez que estoy como que a punto de empezar una clase, mi papá, oye Isabel, tu hermana no sabe cómo prender su cámara, ¿la ayudas? Oye Isabel, tu hermana necesita compartir su pantalla. Pero en el caso, tú tienes solo a alguien más. En cambio yo tengo, aparte de lo mío, tengo a 4. Y los 4... ¿Cuántos son? Hijos 4. Y los 4 están en clases ahorita. Yo soy la que molesto a mi mamá. A ver, Dariana, ¿me ibas a decir algo? Sí, que yo soy la que molesto a mi mamá porque a mí nadie me dice nada porque no sé. Es que Por dos. poco a poco tenemos que aprender, ¿no? No hay otra. No hay otra. Va, ¿qué me ibas a decir, Marisabel? ¿Qué letra es la que está a la par de la A? ¿Cuál Es A? una P, creo. Aquí. Es una C, ¿no? Una P. Una P. Es una P. Mira, no importa qué letra. Ah, bueno. Gracias. Tú escribes 4 letras mayúsculas ahí. ¿Qué era lo que había dicho que había que escribir a la par? Dos rectas, 2 segmentos y 2 rayos. Gracias. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? ¿No? Sí, por favor. Va, miren. Yo puedo poner, por ejemplo, la recta que va de N a Q. Y le pongo las 2 flechitas. Eso significa que es una línea recta, ¿va? Porque por eso le estoy poniendo las 2 flechitas. Va. Esa sería una línea recta. Si yo quiero, puedo usar la misma como segmento. Porque yo puedo poner el segmento que va de N a Q, pero ya no le pongo flechitas. ¿Cuál es Q? Pensé que decía P y A. Este es P y Q. Ah, pensé que era A. Lo voy a poner grandote. Ahí está. Igual no entero el producto, ¿verdad? Lo siento. Sí me tienen a mí. Sí aparezco bien grande, ¿verdad? En sus pantallas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, y este es N, ¿verdad? El de aquí es N. Y este es M. Ahí está. Bueno, entonces yo puedo poner la recta que va de N a Q, o el segmento que va de N a Q, o puedo poner el rayo que empieza en N y sigue al infinito en Q hacia abajo. O sea, si se dan cuenta, coloqué las 2 mismas letras y lo único que cambié fueron lo de encima, ¿no? Flechitas o sin flechitas o solo una flechita. ¿Sí? Dime, Isabel.
Eran 2 rectas, 2 segmentos y 2, ¿qué más? Dos de todo. 2 rayos, ok, gracias. Bueno, 2 de cada tema, ¿verdad? De cada punta uno. y de eso. Entonces, miren, pues, el día de hoy, digamos que el objetivo de la clase que teníamos el día de hoy era, primero, de que descubriéramos muchas cosas que tal vez no habíamos entendido. Yo creo que lo del punto ustedes no lo sabían, ¿verdad? De que en el momento que uno lo dibuja, lo matamos. Ya no es punto, ¿sí? Mientras viva en nuestra imaginación, existe. En el momento que lo dibujamos, ya no es punto. Pero que lo vamos a seguir haciendo, porque vamos a suponer, así entre comillas, vamos a suponer que sí es, ¿verdad? Pero sabemos en el fondo que no. Va, esa es otra cosa. Aprendimos también hoy la diferencia que hay entre definición y concepto. ¿Se sabe la diferencia? La definición hágalo con el ejemplo de la CIA. ¿Sí? CIA, el concepto es el que yo tengo de ella, de la CIA en la mente. Cómo yo lo percibo en mi mente. Ese es el concepto. Y la definición es la definición formal. CIA es un mueble que sirve para sentarse. ¿Sí? Si yo les decía, saquen su regla, ustedes se imaginan su propia regla, la que tienen ahí, la de plástico que tienen ahí cerquita, ¿sí? Para ustedes, para mí es esta. ¿Sí? Un poquito más grande, ¿no? Entonces, esa es para mí, ese es mi concepto. Ahora, la definición que nosotros queremos es un instrumento que sirve para trazar líneas rectas o para medir. ¿Sí? Ya, eso también, eso aprendimos hoy. También aprendimos que era una recta, que es un segmento y que es un rayo, pero más importante, también importante, además de la definición de cada uno de ellos, era cómo lo vamos a escribir. ¿Sí? Las flechas que van encima, las tienen que saber diferenciar. Entonces, si se acuerdan, si ya vieron la parte 1 de la guía, ya vieron la parte 1 de la guía, ¿sí? Va, en la parte 1 de la guía dice, aparece un cuadrito y dice, dibuje 2 puntos. Trace una recta. Ya sabe que a la recta tiene que ponerle flechitas a ambos lados. ¿Sí? Entonces, ahí ya pueden empezar a contestar todo lo que tiene la primera parte. Si hay alguna duda, ustedes me pueden consultar. ¿Sí? Pero antes de consultarme, tenemos que hacer todo lo posible por buscarlo. O sea, si hay algo que no entendemos, en Google. ¿Sí? ¿Tienen ustedes, ya han ingresado a Google Académico? No. Sé que es, Sí, pero no. el que se llama Google Classroom. Ese es el que usábamos en mi anterior colegio. Sí, no. Yo te digo, cuando tú vas a buscar algo en internet, tú lo buscas en Google, ¿va? Sí, va. Sí. Ahora quiero que háganlo ahorita, abran otra pestaña y pongan Google Academic. Escriban Google espacio Academic. Enter. Google Google Academic. Scholar. ¿Dónde dice Google Scholar? Les apareció el Google Académico. Se los va a compartir yo para que lo vean. Te aparece una barrita y muchos idiomas. Ahorita te lo voy a poner yo. Me aparece como un A buscador. mí me aparece un Google que dice Google Academy. Ajá, más o menos. Ese es. Exactamente. Ya no te aparece el Google normal, sino ya te aparece el Google académico. Eso es lo que Ah, sí, es un Google, solo que es un puedes Google, buscar cosas. es un Google normal como el que hemos usado siempre. La única diferencia es que ahora aparece como Google académico. Miren. Solo una pregunta, ¿pasamos a iniciar sesión? No, yo lo que les iba a decir es que cuando quieran buscar algo en internet, hay que procurar buscarlo aquí en el Google académico. Sí, Google Scholar. Es donde aparece como un sombrerito de graduación. Así como yo te estoy compartiendo la pantalla. Aquí, miren la pantalla que me apareció ahí. Así les va a poner. Sí. Google académico. Sí.
Va. Y en Todo, buscar páginas en español, ¿verdad? sí, en español, nítido. Va, entonces, ¿qué ventaja tienen ahí mis niñas? Que todo lo que aparezca acá en Google Académico es porque ya está comprobado científicamente que es cierto. En cambio, en el Google normal, lo primero que les aparece es Wikipedia y cosas así, ¿verdad? Teorías. Ajá, entonces eso hay muchas cosas que no están científicamente aprobadas. En cambio, aquí en el Google Académico, lo que busquen, eso sí es cierto. Entonces, si tienen alguna duda de la guía de trabajo, ustedes busquen ahí, pongan ahí lo que quieran. Por ejemplo, figuras, pueden poner figuras cóncavas y convexas, porque yo creo que hay una parte de la guía de la primera parte. Figuras cóncavas y convexas. Entonces ponen ahí y ya les aparece, ¿verdad? ¿Qué son? Y ya se mete a ver, ahí explicándole qué diferencia hay entre una figura cóncava y una figura convexa. Y pues bueno, lo importante es que ahí tienen un nuevo Google. Eso es lo que yo quiero darles a entender, en donde ustedes pueden buscar cosas que son ciertas, garantizado. ¿Sí? Vale, entonces en el chat, por favor, mándenme presente. En el chat pónganme presente, por favor. Gracias, gracias. Y les deseo que tengan una excelente tarde. Y avancen, avancen. Traten de ser autosuficientes. Miren, ustedes me tienen a mí, tienen a todos sus maestros, tienen a sus papás, pero en la medida de lo posible, académicamente traten de ser autosuficientes. O sea, busquen, indaguen. Busquen en un lado, busquen en el otro, pregunten. Y en dado caso, lo que al final no se puede, pues me preguntan a mí, etcétera. ¿Sí? Esa es la idea, que vayamos como mejorando poco a poco. Entonces, descansen un momento, yo también vamos a ir a refaccionar. Pasen feliz tarde, pues. Un abrazo. Se cuidan, chicas. Feliz día. Gracias. Gracias. Feliz día.